Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verles en esta mañana de domingo. Pues contentos, ¿no? Gracias a Dios, contentos por la oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos. Es un privilegio, hermanos, es de verdad algo que tiene que generar mucha gratitud en nuestro corazón al Señor, porque podríamos estar en cualquier otra parte haciendo muchas otras cosas y todas buscando gratificación personal, así como vivíamos antes de conocer al Señor. Pero estamos aquí y es la evidencia de que el Señor ha hecho una obra de gracia, extendido su misericordia, nos ha redimido, nos ha salvado y eso ha generado en nosotros nuevos afectos, nuevos deseos. La perspectiva espiritual de las cosas ha nacido en nuestro corazón y hoy vemos las cosas no carnalmente, sino como Dios las ve, ¿verdad? Entonces comenzamos a darle el peso a las cosas que verdaderamente las tienen y venir a la congregación los domingos, el Día del Señor, es algo fundamental para la vida de sus hijos. Y no que el Día del Señor sea solamente la mañana durante la congregación, no, eso es parte del Día del Señor. Pero entendemos que para nosotros el domingo es el Día del Señor. No es el día del trabajo, no es el día del deporte, no es el día del esparcimiento, distracciones diversas, es el día del Señor. Y qué mejor forma de iniciarlo sino presentándole nuestra gratitud en forma de alabanza, colectivamente como congregación, escuchando su palabra, siendo edificados. Así que bienvenidos, hermanos, todos. Qué bueno que estamos aquí. Muy bien. Pues vamos a continuar con nuestra serie Conductas Cristianas Saludables y estamos en el tema de el sufrir con dignidad o la dignidad en el sufrimiento que comenzamos la semana pasada. Creo que la mayor parte de ustedes no vinieron la semana pasada, pero confío en que escucharon y vieron la enseñanza en el YouTube o en el Facebook y estamos todos en sintonía de lo que hemos estado estudiando al respecto del tema del sufrimiento, ¿verdad? Y quiero únicamente repasar algunos textos que nos permiten identificar cómo es que el sufrimiento es una experiencia inevitable en la vida en general. Todos los seres humanos tenemos la garantía del sufrimiento desde el momento en el que nacemos. La felicidad no está dentro del paquete de garantías de nuestra experiencia terrena. No, la felicidad se tiene que construir. Pero el sufrimiento viene de manera natural, desde que nacemos. Cuando somos sacados de ese medio ambiente perfecto que es el claustro materno, ¿verdad? Esa bolsa con el líquido amniótico donde somos abastecidos perfectamente de oxígeno, alimentación y vivimos dentro de ese ambiente, dentro de ese microuniverso que es el vientre de nuestra madre. Cuando se rompe esa bolsa y somos extraídos de ese ambiente, comenzamos a sufrir. De hecho, llegamos al mundo como riendo o llorando, hermanos. Yo no conozco de ningún bebé que haya llegado al mundo, no, diciendo a Gugu Tata, no, hermanos, todos venimos al mundo con la experiencia del dolor, es lo primero que experimentamos, ¿verdad? Entramos en contacto con un ambiente drásticamente afectado por el pecado. Y entonces, hermano, el dolor para los seres humanos es algo habitual y común, pero para los creyentes es algo que puede agudizarse en el mundo por causa de nuestra fidelidad al Señor Jesucristo y por lo tanto no tendría que sorprendernos el sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y este concepto de la prueba evidentemente lleva involucrado el dolor, el sufrimiento, la aflicción, situaciones que no son agradables, así como cuando pasamos una prueba de matemáticas, física, química en la secundaria, en la preparatoria, ¿verdad? O de ortografía en la primaria, no lo sé. Toda prueba involucra un grado de dificultad y esa dificultad pone de manifiesto cuánto hemos aprendido, cuánto hemos interiorizado el conocimiento y cuánto estamos acondicionados y preparados para aplicarlo, ¿verdad? Pero las pruebas son difíciles, las pruebas no son tan gratificantes como los momentos del placer, pero son necesarias las pruebas para el crecimiento, ¿verdad? Entonces, el sufrimiento en las manos de Dios para sus hijos no tiene el propósito de destruirnos,
tiene el propósito de fortalecernos, instruirnos, habilitarnos, capacitarnos, hacernos diestros, hermanos. En los países en los que para adquirir una licencia de manejo es necesario hacer una prueba, en México no, ¿verdad? En México te hacen un examen médico, si acaso, algunas preguntas asociadas con la velocidad a la cual tienes que transitar, cómo estacionarte, pero todo es teórico. No te hacen una prueba de manejo, ¿verdad? Pero en los países en los que se hace una prueba de manejo, hermanos, esto es un momento difícil para el que está siendo probado. Es un momento complicado porque está junto a un instructor que sabe perfectamente manejar, domina el arte del manejo y está evaluando las habilidades y capacidades y destrezas que el aprendiz ha adquirido al paso del proceso de capacitación para ver si está en condiciones de aplicar el conocimiento en la vida práctica. Y entonces cuando no se hacen estas pruebas de manejo, estamos en condiciones muy peligrosas en las vialidades, ¿no? Y tal vez por eso en México tenemos tantos accidentes viales, gente que no conoce los elementos básicos del reglamento de tránsito para conducir. Por ejemplo, personas que no saben que el máximo de metros en reversa son 5 metros y no más, porque si no es infracción. Y hay personas que transitan 2 kilómetros en reversa porque tienen cierta habilidad para hacerlo, ¿no? Personas que no saben que la luz amarilla preventiva es para comenzar a detenerse, no para acelerar. ¿Y qué es lo que generalmente hacemos en México cuando vemos la luz amarilla? ¡Acelérale! Y ya te pasaste en rojo. Te detiene el tránsito y le dices, no, me pasé en amarillo. Es que el amarillo no es para acelerar, el amarillo es para comenzar a disminuir la velocidad. Entonces, cuando no tenemos capacitación y adiestramiento, hermanos, comenzamos a ejercer actividades y funciones con torpeza, con ineficacia, y comenzamos a generar estropicios, dañamos nuestras vidas, dañamos a la gente. Y Dios no quiere eso para nuestra vida cristiana. Dios quiere que el cristianismo que hoy tenemos, derivado de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, y en lo que hemos creído y hemos puesto toda nuestra confianza, se ha desarrollado, hermano, esa condición redimida, de tal forma que demos testimonio al mundo de que Jesús es el Hijo de Dios y en esta tierra, en esta congregación, glorifiquemos al Señor a través de la eficiencia y la eficacia. Y entender que el sufrimiento en las manos de Dios es algo inevitable para nuestras vidas, pero no para aplastarnos, sino para fortalecernos, capacitarnos, adiestrarnos, darnos la habilidad para poder aplicar una vida espiritual correcta en la tierra, es fundamental. El sufrimiento es absolutamente inherente a nuestra condición humana y mucho más inherente a nuestra condición redimida, hermanos. Vemos muchos elementos reales sobre esta verdad. Fíjate, 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, ese tipo de padecimiento, hermano, que también es infligido por causa de la actividad espiritual diabólica que se está dirimiendo y registrando en el mundo espiritual invisible, es algo a lo que no vamos a poder escapar, ¿no? Somos el blanco, somos el foco, somos el elemento central donde Satanás, sus huestes espirituales están orientando su ataque. Si bien Satanás no puede robarnos nuestro estado salvífico, sí puede robarnos la efectividad, la funcionalidad y la eficacia de nuestro cristianismo en la tierra, hacernos infuncionales para la gloria de Dios, a través del pecado, a través de las tentaciones, hermanos. Y cuando la tentación de Satanás se junta con la inclinación natural a la concupiscencia, más la oferta del mundo, entonces si no estamos alertas, como dice Pedro, velando, llorando, entonces el diablo nos va a devorar y vamos a sufrir más. Entonces mejor suframos manteniendo un estado de alerta, manteniéndonos en condición de vela, estando despiertos mientras la demás gente duerme espiritualmente. La Biblia nos llama a estar en una condición alerta, en comunión con el Señor, ¿verdad? Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, la tribulación es algo que debe de llevarnos a gloriar, es decir, vivirla de forma tal en la que Cristo sea glorificado.
Entonces el cristiano no puede asumir una conducta escapista del dolor. Quítenme el dolor, quítenme el sufrimiento, quítenme la aflicción. No, no es así la vida cristiana, hermanos. Pero cuando no entendemos esto, hacemos esto, ¿no? O sea, nos conducimos de esta manera. Oramos al Señor, Señor, una enfermedad, quítamela por favor. Y no me la quita el Señor cuando yo quiero que me la quite, entonces voy a buscar otras diversas alternativas. Voy buscando constantemente opciones que operen a favor de la inmediatez con la cual yo requiero cierto nivel de bienestar o gratificación. Y entonces nos desviamos y buscamos puertas falsas. Y las puertas falsas para dejar de sufrir son muchísimas. A ver, hermanos casados, ¿se sufre en el matrimonio? ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, los casados digan, sufro, sufro, sufro. Sí se sufre en el matrimonio, hermano. El matrimonio tiene garantizado el sufrimiento. Pero cuando te das cuenta de que el matrimonio no era para ser feliz, si antes no fuiste feliz con Cristo, no tienes felicidad para compartir con tu cónyuge. Entonces, los que se van a casar siendo cristianos inteligentemente tienen que progresar en la experiencia de felicidad y con Cristo para que lleguen al matrimonio con una felicidad que compartir, si no, no tienen nada en las manos. Pero cuando creíste que tu cónyuge era la fuente de tu felicidad y te das cuenta de que no es así, comienza el sufrimiento, hermano. Comienza el dolor, comienza la aflicción. ¿Y qué es lo que ahora tienes que hacer? Acercarte a Dios para aprender a vivir el matrimonio en forma digna, sufrir en forma digna. ¿Y cuáles son las opciones de aquellos que no quieren enfrentar el sufrimiento en el matrimonio? Puertas falsas, todo tipo de puertas falsas. Los cristianos, hermanos, no huimos del dolor, no huimos del sufrimiento. Nos acercamos a Dios para poder conocerlo a Él y conociendo a Cristo, entender el porqué del sufrimiento. Entonces, la forma de encarar con dignidad, veíamos la clase pasada, el sufrimiento no es buscar la manera de resolverlo, sino conocer a Dios para entender por qué el Señor procesa en mi vida un efecto a través del dolor o del sufrimiento. De la forma en la que nosotros, o del nivel de conocimiento que tengamos de Dios, va a definirse la forma en la que respondemos al sufrimiento. Sufrimos con dignidad cuando conocemos a nuestro Dios. Quiero dar un último verso. Salmos 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces, ¿quiénes son los justos? Los hijos de Dios. No porque tengamos mérito para ser definidos como tal, espiritualmente o moralmente, sino porque la justicia de Cristo, la justicia que Él sí vivió, que Él sí experimentó, fue puesta en un intercambio extraordinario en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Somos justos a los ojos de Dios porque Dios nos ve a través del filtro de la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario, a través del filtro del sacrificio de Jesús. En ese sacrificio somos justificados. Fuera de ese sacrificio no hay justificación para el pecador, solamente a través del sacrificio de Jesús. Entonces, ¿cuántas van a ser nuestras aflicciones, hermanos? Muchas, muchas. Pero de todas ellas nos librará el Señor, que significa que si bien el sufrimiento puede formar parte del proceso de perfeccionamiento de la vida de los hijos de Dios en la tierra, no es el final de la historia. El final de la historia es la gloria de Dios y nosotros gozándonos en la gloria de Dios. Y habrá quien pueda decir, bueno, pastor, es que en el caso de un familiar que era cristiano, pues él sí sufrió hasta que se murió. Sí, pero entonces una vez que partió de la tierra, ¿siguió sufriendo? No. El final de la historia, sin importar cuán prolongado sea el sufrimiento en esta tierra, no es ese, hermanos. El final de la historia es la gloria de Dios y el Señor compartiéndola por gracia con nosotros, sus hijos, ¿no? Entonces, nuestro conocimiento de Dios determina cómo sufrimos. Quiero leerte una cita del libro El sufrimiento y la bondad de Dios, se los recomiendo, El sufrimiento y la bondad de Dios. Y ese autor dice lo siguiente: contrario a los judíos que querían poder y a los griegos que querían sabiduría, el Evangelio de Cristo enfatiza el favor de Dios manifestado a través de debilidad. El favor de Dios hacia nuestras vidas manifestado a través de debilidad, humillación y aún la muerte. El sufrimiento, lejos de ser una marca del rechazo, es más bien una marca del favor y de la bendición de Dios. El sufrimiento es una marca, dice este autor, y es completamente contextual a la palabra. El sufrimiento, hermanos, es una marca del favor y de la bendición de Dios. ¿Quién quiere ser bendecido por Dios?
Bueno, Hebreos 12, 6, por favor, textos que ya hemos estudiado, que ya conocemos, pero que son muy útiles. Dice Hebreos 12, 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Quién es hijo de Dios? Entonces, ¿qué va a hacer Dios cuando sea necesario? Azotarte, hermano, disciplinarte, ¿no? Porque Dios a quien ama, disciplina. ¿Te ama Dios? ¿Hay quienes se sienten los consentidos de Dios? ¿Hay quienes se sienten el dedo chiquito de Dios? ¿Hay quienes sienten que de verdad Dios los ama de una manera especial? Bueno, qué bueno que te percibas de esa manera, pero entonces también tienes que entender que cuando sufras por causa de la disciplina de Dios, no es más que la evidencia de que efectivamente Dios te ama mucho. Y Dios a quien ama disciplina. Entonces, obviamente, hermanos, la disciplina de Dios es una marca de su amor. Y es lo que nos está diciendo el autor a través de lo que leímos al principio. Hebreos 12:8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Quién quiere evadir o salir o escapar o no recibir la disciplina de Dios? ¿Quién, hermano? Nadie en su sano juicio, siendo una persona remida por la fe, desearía escapar de la disciplina de Dios, porque a Dios no se le escapa a ninguno de sus hijos. Y si crees que ya te escapaste de la disciplina de Dios porque ha pasado cierto tiempo y tú sabes que estás actuando impunemente en actividades ilícitas, pecaminosas, y crees que Dios ha extendido su misericordia sobre tu vida porque no te ha disciplinado, hermano, creo que es buen tiempo para considerar tu condición redimida o no, si eres o no un hijo de Dios. Porque la Biblia dice que aquel a quien Dios deja sin disciplina no es un hijo, es un bastardo. Entonces, ¿qué prefieres? Cuando cometes un error, cuando hay cierta reincidencia en errores de los que aparentemente te arrepientes, pero una vez más caes una y otra vez, ¿qué prefieres? ¿Pasar inadvertido ante Dios o que Dios te discipline? ¿Qué preferimos, hermanos? Pues la disciplina de Dios es una evidencia de que nos ama. Ahora, ¿la disciplina de Dios produce gozo al presente, dice la Biblia? No. ¿Pero qué produce? Fruto apacible de justicia en aquellos que son disciplinados por el Señor, aquellos que son ejercitados en la disciplina del Señor. Una vida apacible, una vida justa, una vida equilibrada, una vida coherente, una vida en paz, producto de ser disciplinados, ser educados, ser instruidos por el Señor, y toda disciplina involucra dolor, hermanos. Por eso también se compara con el azote, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, ¿por qué lo hacemos? ¿Porque los amamos o porque los odiamos? Disciplina bíblica, hermanos, porque también hay reacciones que son bastante impetuosas y poco espirituales cuando los hijos cometen reincidentemente acciones que nos llevan a crispar los nervios, ¿no? Y ya cuando jalas al niño del cabello, de las patillas, ¿verdad? De la oreja, y donde caiga, ¿verdad? Ejerces lo que llamas disciplina, eso no es disciplina. Eso es la extroversión de tu frustración como padre en el proceso educativo de tu hijo. Eso es un acto de tu molestia excesiva, no lo puedes dominar, no lo puedes contener. Eso no es disciplina. Pero cuando con amor le dices a tu hijo, mira hijo, ven acá, voy a tener que disciplinarte porque lo que hiciste no es correcto, no es conveniente, ofende a Dios, ofendió a tu mamá, ofendió a tu papá, hiciste algo en perjuicio de tus hermanos en tu escuela y eso no lo puedo permitir porque Dios no te puede bendecir y yo quiero que Dios te bendiga, entonces te voy a disciplinar. Y lo haces con firmeza, pero lo haces con amor, entonces estás ejerciendo una paternidad bíblica. La paternidad de Dios es perfecta. El Señor nos disciplina porque nos ama. El salmista en el Salmo 119, 71, hermano, pues concuerda en este precepto. La disciplina de Dios es buena y es una marca de su amor. Salmo 119, 71 dice, bueno me es haber sido humillado. Fíjate lo que dice el salmista, fue humillado. Pero él dice, es bueno, mi consideración al respecto de la humillación que recibí de Dios es buena. Fue bueno haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Fue bueno, dice el salmista. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en tribulación y humillación y hemos dicho esto? Señor, esto es bueno para mí. ¿Cuántos? Con honestidad. Cada uno respóndase.
Creo que la mayoría tal vez no, hermanos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el salmista y nosotros? Cuando en el momento del sufrimiento o la humillación, en vez de decir, Señor, gracias, esto es bueno, decimos, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tanto tiempo? Señor, han pasado tantos años y la circunstancia no cambia. Me siento completamente humillado. ¿Cuál es la diferencia entre el salmista que dice que la humillación de parte de Dios es buena y la actitud que reniega o que intenta escapar de nosotros cuando somos humillados? Hermanos, la diferencia es el nivel de conocimiento que tenemos de Dios. El conocimiento de Dios. El salmista está sufriendo, pero está pensando en Dios. Y nosotros cuando sufrimos generalmente pensamos en nosotros. Y entonces la perspectiva del sufrimiento es completamente distinta. ¿Te acuerdas del ejemplo del espejo que proyecta la luz del sol del que hablábamos la semana pasada? Entonces, cuando en el sufrimiento, en la experiencia dolorosa, no deseable, nosotros permanecemos de cara a Dios, seguimos reflejando al Señor. Pero cuando por el sufrimiento, en vez de ver a Cristo, buscarlo a Él, acercarnos más a Él, nos centralizamos en nuestra experiencia del dolor, comenzamos a girar 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, y entonces ya no reflejamos la luz de Cristo, reflejamos nuestra propia miseria, y fuimos llamados a ser el reflejo de la luz de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace que la humillación de manos de Dios, en las manos de Dios, a favor de nuestras vidas, tenga en nuestra percepción humana, en nuestra conciencia humana, la consideración correcta? Señor, ¿esto es bueno para mi vida? ¿De qué depende? Del nivel de conocimiento, hermanos, que tengamos de Dios. Entonces, cada ocasión que pienso en mi dolor, no puedo ver la bondad de Dios. Ese es el problema. Solamente pienso, esto no me gusta, esto no lo quiero, ¿cómo me deshago de esta circunstancia? Cuando yo pienso en Dios, que Él es bueno y que esto es bueno para mí, entonces digo, Dios está trabajando en mi carácter, en mi paciencia, en mi amor, en mi bondad, en mi misericordia, etc. Dios está forjando su carácter en mí. ¿Cuál es el carácter de Dios, hermanos? ¿Cuántos elementos generales tiene el carácter de Dios? ¿Cuántos? ¿Quién me dice? ¿Quién me contesta? Y si ¿quién? ¿Cuántos? 9. Y si me dan la cita bíblica, les pongo la estrella. ¿Quién fue? La hermana Gaby. ¿Bien, hermana? Muy bien. Ya es autoadherible, ya no es con saliva, ya es autoadherible, ya las traje, autoadheribles. Bien. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es... 9 características. Ese es el carácter de Dios, hermanos. Un fruto de 9 características, ¿no? Y eso es lo que el Señor espera que se vaya reflejando en nuestras vidas cuando estamos cursando por un periodo precisamente de dolor. Pero es lo que el Señor quiere que nosotros percibamos, que nuestra consideración sea como la de Él. Que en vez de decir, Señor, ¿cuánto sufro? ¿Por qué me está pasando? Digamos, Señor, gracias, gracias de verdad, porque estás formando en mi carácter, tu carácter. He sido llamado a ser tu reflejo, no el reflejo de mi miseria humana, caída, miserable. No, Señor, el reflejo de tu luz, el reflejo de tu carácter a través de mi vida. Fíjate lo que dice Filipenses 1:29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es una concesión, decíamos la semana pasada. Entonces, si conocer a Cristo, hermanos, es un privilegio, porque es lo que dice, se nos ha concedido el conocer a Cristo. Es un privilegio conocer a Cristo. Hermanos, el otro privilegio es sufrir, padecer por Cristo. Y alguien podría decir, bueno, es que yo no quiero ese privilegio. Bueno, el tema es que no puedes tener el primero sin el segundo. O sea, no puedes conocer a Cristo sin sufrir por Cristo, sin padecer por Cristo. Es imposible. Porque ser salvo y sufrir por Cristo, hermano, vienen integrados. Eso sí, viene en el mismo paquete. Porque en la salvación el Señor viene a través de su Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. ¿Para qué? Para hacernos un testigo viviente de su causa por la salvación de otros. Hacernos testigos vivientes de su causa, la salvación de las demás personas. Así como Cristo fue un testigo de la causa de Dios para salvarnos a nosotros, el Señor viviendo en nosotros nos hace testigos gloriosos de su gracia salvífica a favor de otros.
Entonces, hermanos, es ahí cuando entendemos que nuestra vida sacrificial está generando la posibilidad de redención y salvación para otras personas. Por eso lo mejor que nos puede suceder en la tierra, si es que vamos a sufrir, es sufrir por Cristo. Sufrir por hacer el bien, sufrir por la verdad. Es inevitable sufrir por la verdad. Pero ese sufrimiento está generando la escena factible de la redención de alguien más. Mi sufrimiento puede ser un factor que faculte, que genere, que habilite, que ayude en alguna medida a la redención de otra persona, así como el sufrimiento de Cristo me facultó o generó el escenario para mi redención. Entonces, conocer a Cristo es un privilegio y sufrir por Cristo también, pero no es uno sin el otro, van completamente de la mano. Entonces, quiero que hablemos de héroes bíblicos que conocían a Dios en cierta medida, pero el conocimiento que ellos tenían de Dios en el momento de la narrativa bíblica no era tan amplio o tan extendido como posteriormente lo fue. Fíjate, en el caso de Abraham, Génesis 18, 23. Dice así: y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Cuándo le dice esto Abraham a Dios? Cuando el Señor le dice que iba a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué? Porque eran ciudades muy nobles, muy tiernas, muy amigables. No, porque eran pecadores de la peor ralea, hermanos. Y su pecaminosidad se había distinguido fundamentalmente por la inmoralidad sexual que había llegado a puntos radicales. Prácticamente lo que estamos viviendo el día de hoy. Y entonces Abraham le dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Que era lo que deseaba el corazón de Abraham en un conocimiento limitado de la verdad, que Dios no destruyera esa nación. Y le dice, Señor, pero a ver, seguramente en esas ciudades pecadoras, impenitentes, hay justos, Señor. Y cuando tú destruyas en general, vas a destruir al justo con el impío. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él. Y todavía le dice al Señor, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Fíjate, un hombre aconsejando a Dios. A ver, ¿había 50 justos? ¿Había 30 justos? ¿Había 10 justos? No. Entonces, ¿Abraham conocía a Dios? Estaba en el proceso de conocerlo, hermano, pero su conocimiento de Dios era muy limitado. ¿Cómo lo sabemos? Porque si Abraham conociera a Dios, hermanos, ¿cómo podría, como debía al menos, cómo podría haber considerado que Dios destruiría, trataría de la misma forma al impío y al justo? Entonces Abraham tenía que seguir conociendo a Dios. Y después de esto, Dios le hace una promesa a Abraham, de que él tendría un hijo en su vejez. Y 25 años después, hermano, una vez que ya tiene a su hijo, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo de 12 años. 25 años para el cumplimiento de la promesa de Dios, una vez que se la da a Abraham y a Sara, y 12 años después, 12 años de edad tenía Isaac cuando le pide Dios a Isaac en sacrificio. ¿Cuántos años habían pasado entonces? 37 años. 25 años para el cumplimiento de la promesa y 12 años del crecimiento de Isaac. Dios le pide a Abraham entonces en ese momento que sacrifique a su hijo, de tal forma que entre la promesa del hijo y la solicitud del sacrificio de su hijo habían pasado 37 años. Y cuando Dios le dice a Abraham, ponme a tu hijo en el altar, Abraham estaba listo, hermano, para hacerlo de manera pronta. ¿Por qué? Porque durante 37 años Dios se había revelado claramente a la conciencia, al corazón, a la mente, a la inteligencia de Abraham. Abraham en este momento conocía a Dios de una forma mucho más extendida, más amplia, más generosa, que cuando le dice al Señor, Señor, ¿serás capaz de destruir al justo con el impío? Pero en este momento el conocimiento de Abraham era mucho más amplio, hermano. Por eso ya no vemos cuestionamientos. Y cuando Isaac le pregunta, Señor, Padre, ¿y dónde está el cordero? Porque si algo sabía Isaac, eran los elementos, conocía cuáles eran los elementos del sacrificio, los elementos de la adoración a Dios. Y entonces Abraham dice, Señor, vamos caminando al monte Moriah. Es más, Señor, ya vamos escalando el monte Moriah, el lugar donde tú has definido rendir ese sacrificio especial al Señor. Pero, Señor, traemos la leña, traemos el fuego, pero papá, ¿dónde está el cordero?
¿Dónde está el cordero? ¿Cuál es la respuesta de Abraham? ¿Se acuerdan? Dios proveerá. Yo conozco a Dios. Es lo que significa esa respuesta. Y el libro de los Hebreos dice que Abraham razonó pensando en esto. Y entonces él razona y concluye, Dios no va a permitir que mate a mi hijo Isaac sin que Dios lo traiga nuevamente a la vida de entre los muertos. Porque a través de él es que tendrá cumplimiento la promesa de mi Dios, de extender su gracia, su favor, su benevolencia, el conocimiento de él, la luz a las naciones a través de mis generaciones. Y si el hijo de la promesa es Isaac y Dios lo pide en sacrificio, Dios tiene el poder para traerlo nuevamente a la vida. Y ese es el punto, hermanos. La mayoría de los cristianos no conoce a Dios como Dios quiere ser conocido. ¿Cómo es que Dios quiere ser conocido, hermanos? Fíjate lo que dice Jeremías 9:23. Jeremías 9:23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. En esto, hermanos, si en algo hemos de alabar nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, el ímpetu por alcanzar una meta, concretar un proyecto, hermanos. Si en algo tenemos nosotros que experimentar gozo y alegría, que eso es lo que significa alábese, o sea, experimente gozo y alegría, hermanos, por encima de cualquier alcance o concreción de metas materiales, profesionales, económicas, ministeriales, dice el Señor, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, conocer a Dios y poder concluir, Señor, tú eres bueno, siempre eres bueno. Solamente podremos entender el sufrimiento a la luz de la bondad de Dios. Conocer a Dios, entender a Dios. Ese es el deseo de Dios, hermanos, porque Él sabe que nosotros lo entendemos hasta donde nuestra humildad nos lo permite. Nuestros problemas están resueltos, hermanos, no porque conozcamos las respuestas a ellos, no, sino porque conocemos al Dios que tiene todas las respuestas. Dios es la respuesta. Dios es la respuesta. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de Job. ¿Se acuerdan de Job? Cuando Dios se aparece y Job le hace preguntas a Dios, lo comienza a cuestionar por causa de su sufrimiento. ¿Y cuántas preguntas le contesta Dios? ¿Cuántas preguntas le contesta Dios a Job? ¿Se acuerdan? ¿Han leído el libro de Job o les ha hecho cuscús? Bueno, léanlo y se van a dar cuenta que cuando comienza el segmento de cuestionamientos de Job a Dios, Dios no contesta ninguno de los cuestionamientos de Job. Entonces, Job se queda sin respuestas a sus preguntas. Se tapa la boca en admisión de que no necesitaba respuestas, no necesitaba continuar cuestionando a Dios, porque entiende que no necesitaba las respuestas a sus preguntas. Porque cuando él ve a Dios por lo que Dios es, se da cuenta de que Dios es su respuesta. Vamos a ver el ejemplo de Job un poco más de cerca. Por una parte, hermano, Job conocía a Dios, pero por otra parte tenía que crecer en el conocimiento de Dios. Por eso la idea es que no conocemos a Dios como Él quiere que lo conozcamos. Job 1:1, fíjate lo que dice. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Wow! ¡Qué valoración! ¿Quién hace esta valoración? ¿De boca de quién viene esta valoración sobre la vida moral, espiritual, la virtud de Job? De Dios. Entonces la gente puede tener una opinión buena o mala de ti. Finalmente la opinión que vale, que cuenta, que pesa y que tiene trascendencia eterna es la opinión que Dios realmente tenga sobre nuestras vidas. A los hermanos, a la gente de la calle, aún a la familia, los podemos engañar y les podemos vender la idea de que somos personas piadosas, santas, íntegras, que hacemos las cosas de manera correcta y que nuestra vida es coherente y ordenada, ¿verdad? Que en la familia todo es miel sobre hojuelas, las cosas marchan muy bien, el matrimonio está en plena flor y que las cosas son dulces. Pero, hermano, a Dios lo podemos engañar.
No, ¿no? En cierta medida, y lo hemos comentado, cuando venimos a la congregación, venimos un poco parapetados con esa impresión. Aquí nadie llega, ¿verdad? Y en forma pública, y es correcto, no se debería de hacer, aquí nadie llega a publicar sus tristezas, sus sufrimientos, las circunstancias caóticas que está viviendo. No es el tiempo, no es el momento, aun cuando sí podrías ventilarlo en un tiempo de consejería pastoral. Pero venimos a la congregación y entonces nos juzgamos por el aspecto estético externo y por la actitud, el modo con el cual nos conducimos. Y difícilmente ves a la gente con gestos agresivos entrando a la congregación. Generalmente todos llegamos con una sonrisa. Los edecanes son las personas más sonrientes, ¿verdad? Y entonces cuando tú ves la sonrisa del edecán, te contagia su alegría, te contagia su ánimo y comienzas a sonreír. Ya cuando llegas a la mitad de la trayectoria hacia tu silla, tú ya vienes sonriendo. La mayoría de ustedes experimentan eso. Llegan sonriendo, hermanos, pero ¿cuántas veces esas sonrisas no son sino meramente externas? El único que puede conocer cuál es la condición anímica, moral, espiritual, los pensamientos que estamos resolviendo en la mente, los sentimientos que se dirimen en el corazón es Dios. Entonces la opinión que pesa y vale, hermanos, es la de Dios. Y la opinión de Dios sobre Job era esta: que este hombre que habitaba en Uz era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por lo tanto, hermanos, uno pensaría que este hombre tendría que conocer a Dios. Si era valorado por Dios así, este hombre tendría que conocer a Dios, ¿cierto o no? Un temeroso de Dios, un apartado del mal, un hombre justo, ¿conocerá a Dios? Sí, evidentemente, pero no en toda su dimensión. Y fíjate lo que dice el verso 13. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Se quedó sin ganados. Después, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Se quedó sin ovejas. 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Se quedó sin camellos. 18. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Se quedó sin hijos. ¿Con qué se quedó Job, hermano? Con una esposa y 4 siervos. Sin vacas, sin ganado, sin ovejas, sin camellos, todo lo que representaba su riqueza material, sin hijos, todo lo que representaba su bienestar espiritual, anímico y moral personal. Se quedó sin nada de eso. 4 siervos y una esposa, nada más. Pero ¿cuál fue la respuesta de Job? Verso 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a Jehová. Es decir, no traje ni ovejas, ni camellos, ni bueyes, no traje ni siquiera a mis hijos. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré a ti, Señor. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, ¿qué podemos pensar de un hombre que reacciona así ante la pérdida de todo, hermanos? ¿Conoce a Dios o no lo conoce? Sí, sí lo conoce. Pero ¿en qué atributo de Dios estaba pensando Job cuando dice: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor? Evidentemente, hermanos, en su soberanía. Y ese es el tema central del libro de Job. El libro de Job no está tratando con el tema del sufrimiento. El libro de Job es el tema de la soberanía de Dios. El sufrimiento del hombre termina siendo solamente un escenario donde Dios nos habla y nos muestra cómo utiliza soberanamente su libertad, su gobierno, a favor de su gloria, a favor de su gracia, que termina siendo y redundando en gloria para su nombre, hermanos. La soberanía de Dios ilustrada en la vida de Job. Ese es el tema.
¿En qué otra cosa podría estar pensando Job cuando reacciona de esta manera? En que Dios es bueno. En que independientemente de que en un instante pierde todo, la bondad de Dios no está en cuestionamiento. Entonces seguramente él piensa, si esto ha ocurrido es porque Dios es bueno. Y si Dios es bueno y encima de esto Dios es soberano, entonces no tengo nada que cuestionar a Dios de esto que me ha sucedido. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y en esta conclusión, dice la Biblia, no pecó Job. Hasta aquí, hermano, podemos ver que Job va bien. Pero llega un momento en el que Job sigue sufriendo. Su sufrimiento no termina ahí, incrementa. Y el conocimiento que Job tenía de Dios lo llevó hasta un punto y no pudo llevarlo más allá. Se queda atorado por falta de crecimiento en el conocimiento de Dios. Fíjate lo que dice el capítulo 3, verso 11. Las expresiones a continuación son muy diferentes. Dice, ¿por qué no morí yo al nacer? ¿Cuál fue la expresión previa? Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí ya no es la expresión de Job. Él dice, ¿por qué no morí yo al nacer o expiré al salir del vientre de mi madre? Porque ahora yo ya sería tranquilo, dormido y entonces tendría descanso. No tengo reposo ni estoy tranquilo, no descanso, sino que me viene turbación. ¿En qué está pensando Job aquí, hermanos? En morir. Él ya no está viendo a Dios en su sufrimiento. Él está viendo su persona por causa del sufrimiento. Y entonces en vez de continuar glorificando a Dios y en medio de la adversidad continuar concluyendo la bondad de Dios, él dice, ahora sí me quiero morir. El que está muerto está mejor que el que está vivo, dice Job. Entonces vemos que no es el mismo Job, hermanos, que leímos hace unos versos atrás. Porque el conocimiento que tenemos de Dios, hermanos, algunos nos lleva hasta pasar dignamente una gripe. Algunos les lleva a pasar con cierto nivel de dignidad un infarto. Algunos les permite cursar dignamente a través de un cáncer. A otros a vivir en medio de una dificultad durante 10, 15 o 20 años. Por lo tanto, hermanos, nuestro conocimiento de Dios determina cómo reaccionamos ante el sufrimiento. Hay quienes tienen un nivel de resistencia muy limitado, muy corto hacia el sufrimiento, un nivel de tolerancia al dolor muy limitado. Y si eso lo comparamos con el dolor físico, que evidentemente estamos hablando de algo más allá del dolor físico, pero si lo comparamos con el dolor físico, hay hermanos que pueden tolerar con cierta dignidad un dolor de estómago, ¿verdad? Pero hay hermanos que cuando se cortan la yema del dedo, índice del dedo, se desmayan. ¡Ah! Y ¡pum! Se desmayan, ¿no? Hay hermanas que cursan por el dolor del parto, que ya hemos comentado, son los dolores más intensos que una persona puede experimentar, pero solamente las mujeres lo experimentan, que pasan dignamente. Yo conozco personas que dijeron, no, pastor, yo no pedí que me pusieran la raquia, yo amachiné, yo sin anestesia, pastor, y gritó, hermana, me mordía los labios, pero no grité. Yo sabía que si gritaba me iba a salir de control. Y hay otras que las bloquean, las noquean, etc. Y ¡ah! Entras a la sala de parto y se están muriendo del dolor. Bueno, espiritualmente, hermanos, hay quienes tienen muy poca tolerancia al sufrimiento. Y hay quienes pueden cursar por largos periodos de sufrimiento con dignidad. ¿De qué depende? De cuánto conocemos a Dios. El sufrimiento entonces es una convocatoria santa que Dios nos hace como su iglesia, aproximarnos a Él. A rendirle, como en la primera escena que revisamos de Job, a rendirle culto y sacrificio de adoración a través del sufrimiento. El sufrimiento es un altar de adoración, Señor, donde yo rindo mi vida, donde yo pongo mi vida para conocerte más y glorificarte, porque tú, Señor, eres bueno. Dios está intentando, hermanos, que le conozcamos y que le entendamos. Y Dios va a orquestar experiencias en la vida de tal forma que podamos llegar a conocerle de mejor forma. Porque cuando le veas de esa forma, tú estarás más tranquilo, más satisfecho, más bendecido, menos cargado, menos frustrado, menos abatido, menos ansioso y sin estrés. Cuando tú conoces a Dios, con más esperanza y con una relación mucho más grande. Fíjate la respuesta de Job.
¿Por qué decimos que conoció a Dios, pero no lo conocía como lo tendría que conocer? Job 2:7 dice, vamos a ver qué pasa con la esposa de Job. La esposa de Job. Dice, Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu dignidad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. Aceptaremos, fíjate, a ver, ¿cuál es la reacción de los maridos cuando estamos pasando por un momento de presión, tensión emocional, anímica? Las cosas no van en el trabajo. Hemos intentado tal vez no ventilar todas las cosas a la esposa para que no se estrese, porque con un estresado tenemos en casa, ¿verdad? Pero la esposa de alguna forma se percata, se da cuenta de que no van bien las cosas y en vez de que reciba su apoyo te dice, otra vez andas mal, otra vez estás estresado. ¿Sabes qué? Ya me tienes cansada, ya me tienes harta. ¿Cuál sería la reacción humana de un marido que tiene el estrés y no tiene la comprensión de su esposa? Muchas veces, ¿sabes qué, mujer? Cállate la boca. Déjame en paz. O estás loca. Vaya, reacciones humanas. Pero ¿cuál fue la respuesta de Job? Amablemente le dice, como las mujeres necias o fatuas has hablado. Ni siquiera le dice, eres una necia, eres una terca. No, le dice, como las mujeres necias has hablado. Fíjate, por eso se habla de qué, de la paciencia de Job, hermano. La respuesta de Job en ese momento del sufrimiento aún fue favorable hacia su esposa. En vez de correrle y mandarla por ahí, hermano, le dice, no, mujer, como las mujeres necias has hablado, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. En todo esto Job no pecó con sus labios. Evidentemente la mujer de Job no era una mujer de Dios, no conocía a Dios. Y Job en su conocimiento de Dios no peca cuando habla de esta forma. En el capítulo 3, cuando Job dice, mejor debía de estar muerto que vivo, tal vez la esposa pensó, yo se lo dije primero, ¿eh? O sea, yo ya te lo había dicho, Job. Y muchas de nuestras reacciones y de nuestros cuestionamientos no es otra cosa, hermanos, sino falta del conocimiento de Dios. Ahora, Job no estaba solo, sino que Job tenía 4 muy buenos amigos que vinieron a consolarle amablemente. Y durante la primera semana, ¿qué hicieron? Se quedaron sentados junto a Job y permanecieron en silencio. Y tal vez así debieron haber permanecido hasta despedirse de Job, pero no. Su conocimiento de Dios les alcanzó solamente para la primera semana, solamente para eso, hermanos. Y fíjate, el conocimiento que ellos tenían de Dios era un conocimiento igualmente insuficiente. Ellos no sabían lo que Dios estaba haciendo, pero aseguraron que sabía por qué Dios estaba haciendo eso con Job. Y quedó escrito, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros, que somos muchas veces como esos amigos, y siempre creemos saber lo que Dios está haciendo en la vida de la demás gente, nos demos cuenta de que muchas veces no lo conocemos, sino es que la totalidad de las ocasiones. Pero qué fácil es juzgar la vida de otros, ¿no? Cuando vemos que están cursando por experiencias no agradables, no, es que fíjate, el hermano, y además lo comienzas a publicar, tu punto de vista, lo comienzas a hacer público. Hermano, eso te lo digo para que oremos por el hermano, solamente para que oremos por el hermano, ¿verdad? Y es que el hermano, mira, yo sé, yo me enteré, me dijeron que está viviendo de esta manera, que ha tomado estas decisiones, y sin duda alguna eso le está sucediendo por eso y por aquello. Somos expertos, hermanos, en juzgar las cosas, juzgar la obra de Dios sin conocer por qué Dios obra de tal o cual forma. Y ese fue el error que cometieron los amigos de Job. Ellos le dicen a Job lo que Dios está haciendo y por qué lo está haciendo, pero no conocían a Dios. Fíjate lo que dice Elifaz, uno de sus amigos, Job 4:7. Dice, recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha padecido jamás? ¿Ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Por lo que yo he visto, fíjate, por lo que yo sé, amigo, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, esos ciegan. O sea, ¿qué le está diciendo? Estás cosechando tu iniquidad, Job. Estás cosechando una mala siembra. Pero el aliento de Dios
Por el aliento de Dios perecen y por la explosión de su ira son consumidos. O sea, Elifaz le está diciendo a Job que él está padeciendo esto porque está lleno de iniquidad. Ahora, ¿Elifaz conocía a Dios para poder definir el motivo de la aflicción de Job? No, hermano. Pero gracias a Dios no tenía nada más un amigo, tenía un segundo amigo, Bildad. 8.5, Job 8.5. Dice así: si tú buscaras a Dios e imploraras la misericordia del Todopoderoso. Estaba poniendo en tela de juicio la consagración de Job a Dios. Y cuando vamos al capítulo 1, ¿qué nos muestra el libro de Job? Que si algo hacía frecuentemente Job era rendir sacrificios a Dios. Tenía una comunión fuerte con el Señor. Pero Bildad lo que hace es ponerlo en tela de juicio. Dice: si fueras puro y recto, ciertamente Él se despertaría ahora en tu favor y restauraría tu justa condición. O sea, el problema tuyo, Job, es que no eres recto, según Bildad. Pero al principio Dios dijo que era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, Bildad está diciendo que conoce a Job más que Dios. Absurdo, ¿no? Pero tenía un tercer amigo, eso es lo bueno. Sofar, capítulo 11, verso 13. Si diriges bien tu corazón, Job, y entiendes y extiendes a él tu mano, si en tu mano hay iniquidad y la alejas de ti y no permites que la maldad more en tus tiendas, entonces ciertamente levantarás tu rostro sin mancha, estarás firme y no temerás, porque olvidarás tu aflicción como agua que han pasado, las recordarás. Para Sofar, hermanos, el problema es que la mano de Job había hecho cosas pecaminosas. ¿Y lo había hecho Job? No, la Biblia no define esto, pero el cuarto amigo, Eliú, que parecería ser más misericordioso, termina finalmente, hermanos, haciendo las mismas consideraciones. Job tenía algunos aspectos morales, espirituales no resueltos, pecaminosos, ocultos, situaciones no mostradas con limpieza ante el Señor, y estaba pecando, estaba viviendo en impunidad, y esta experiencia del dolor de Job tenía su origen en algo que Dios estaba juzgando en la vida de Job. En Job 38:2 aparece permítanme, es que perdí la nota. Perdón, Job 42:3. Job 42:3. Y entonces vemos lo siguiente. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Aquí Job comienza a entender un poco las cosas. Él ha cuestionado a Dios, pero a continuación es Dios quien va a hablar. Verso 4. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, es todavía hablando Job. Dice, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y en ceniza. Entonces vemos a Job hablando en todo este segmento. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y en ceniza. Entonces, ¿qué hace aquí Job, hermano? Job comienza a reconocer que no conoce a Dios como él creía que conocía a Dios. Hermano, Dios es infinito. Nosotros somos finitos. Entonces, ¿cuánto de Dios con nuestra mente finita podemos conocer de Él cuando Él es infinito? ¿Cuánto, hermanos? Ahora, ¿conocemos de Dios, sí o no? ¿Tú conoces algo de Dios? Sí, por supuesto. Todos conocemos algo de Dios. ¿Qué conoces de Dios?
conoces que Dios es bueno, que Él ha extendido su misericordia y ha extendido su gracia por encima de tu condición pecaminosa, que esto no fue gratuito, sino que aún siendo la salvación por gracia tuvo un precio que ser pagado, y el precio no lo pagamos nosotros, sino que el precio fue cubierto por Jesucristo. Esto ya nos habla de la gracia, del amor, del cuidado de Dios. Esto habla de que Dios sabe que somos inhábiles, insuficientes, y que solamente una intermediación gloriosa podría cambiar nuestra circunstancia por eternidad. Conocemos que Dios en su gracia nos ha reconciliado con Él, que ha resuelto el problema de estar eternamente separados de Él. Y si donde Dios existe hay luz inaccesible, hay bondad, gracia y misericordia, donde Dios no está hay ocultamiento, hay dolor, hay oscuridad, hay tenebra, hay aflicción, sufrimiento, ansiedad, frustración por la eternidad. Y Dios resolvió ese problema. Eso es lo que conocemos de Dios. Conocemos que Dios es bondadoso. Comenzamos a conocer que en medio del sufrimiento Dios continúa siendo bueno, y que el sufrimiento no es para destrucción de la vida, sino para la edificación del carácter, a fin de poderle reflejar con nitidez en esta tierra, porque ese es el llamamiento de los hijos de Dios: vivir en sacrificio para que alguien más pueda ser salvo ante la evidencia de un sacrificio que tiene el poder de salvar en las manos de Dios. Hoy conocemos eso de Dios, hermanos, pero ¿conocemos en su totalidad a Dios? ¿Sí o no? No. Por mucho que conozcamos de Dios, el conocimiento de Dios, hermano, está cifrado, está circunscrito a una mente finita y una alma que está en proceso de perfeccionamiento. Pero Dios es infinito. Entonces, una alma limitada y una mente finita pueden conocer a un Dios infinito, ¿sí o no? Una alma limitada y una mente finita pueden conocer a un Dios infinito, ¿sí o no? No. ¿Qué porcentaje te imaginas que podemos conocer de Dios tú y yo? ¿1%? ¿0.5? ¿O 0.05? ¿O 0.000005? ¿O 0.000001%? Dios es infinito. Pero lo que conocemos de Dios es suficiente para entender quién es Dios y para sentirnos estimulados a continuar conociendo a Dios. Hermano, ¿crees que necesitas continuar conociendo a Dios? ¿Sí o no? ¿Y qué crees que es el sufrimiento en tu vida? El dolor en tu vida, la aflicción en tu vida. Un escenario, una convocatoria santa para que en vez de renegar, de huir y de escapar, en vez de sentirte bajo el juicio inclemente de Dios, te aproximes a Dios y lo conozcas. Y que como joven en algún momento con coherencia podamos decir: he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y en ceniza. Vayan preparando el polvo, hermano. Vayan preparando la ceniza. Dios quiere que lo conozcamos, hermanos, y Dios quiere que lo entendamos. Y no hemos llegado a conocerle, hermano, ni siquiera la mínima parte que tal vez en este avance de nuestro caminar en la vida de fe ya tendríamos que conocerlo. Y la evidencia de que nos falta continuar conociendo a Dios y experimentar que Él es bueno siempre es que cuando viene el sufrimiento todavía nos quejamos, todavía renegamos, todavía vamos transfiriendo culpas, todavía vamos extendiendo juicios, todavía vamos transfiriendo las responsabilidades a otras personas. Todavía vamos viendo la forma de salir bien librados y poder concluir: no merezco esto. No tendría por qué estar pasando por esto. Entonces, esa reacción ante el sufrimiento es una evidencia clara, hermanos, de nuestra alma afectada por el pecado, nuestra mente limitada ante un Dios infinito que tenemos que continuar progresando en su conocimiento. Porque en la medida en la que nosotros conozcamos a Dios, reaccionaremos favorablemente o no, digna o miserablemente, ante el sufrimiento. Pero si algo tenemos garantizado en esta tierra, es eso, el sufrimiento. Ahora, hermano, yo te aseguro algo: en la mayor parte de nosotros, el sufrimiento más grave que hasta este momento hemos experimentado no es el más grave que todavía estaremos por experimentar.
Explicar eso a los hijos es bueno, sobre todo cuando están en momentos de disciplina, en momentos de aflicción, cuando las cosas no salieron bien, perdieron, reprobaron, no están viviendo lo que desearían vivir. Tendríamos que explicarle al hijo, mira, entiendo que estás sufriendo, hijo, pero aprendamos del sufrimiento porque esto que sufriste no es lo más grave que estás por vivir en la vida. Vienen cosas más graves, más dolorosas, más aflictivas. Hermanos, ¿y entonces qué significa esto? Que no podemos perder tiempo en el proceso de incrementar nuestro conocimiento de Dios. Es más lo que no conocemos de Dios que lo que sí conocemos de Él. Entonces, lo único que podemos hacer es caminar en humildad y declararle como bueno a Dios, como justo, como grande, como poderoso y como soberano, y callarnos la boca. Porque Dios es alguien tan fuera de serie, hermano, que ni siquiera le podemos describir. Y sin embargo, en nuestro cuestionamiento de Dios somos frívolos, superficiales, y decimos cosas que ofenden el honor y la gloria de Dios. ¿Vamos aprendiendo, hermanos? Fíjate, en el Nuevo Testamento encontramos gente que sufre penalidades, pero que a pesar de las penalidades se goza en medio del dolor. Y lo vemos en el Señor Jesucristo, ¿no? En la cruz del Calvario vemos el clímax de la bondad de Dios, la soberanía del Señor. Fíjate lo que dice Hechos 16:23. Podemos entonces concluir que el dolor es una de las formas en las que Dios nos muestra amor, hermanos, ¿no? La aflicción es una forma en la que eficazmente Dios nos quiere mostrar su bondad. Hechos 16:23 dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. ¿De quién hablan? Pablo y Silas. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, les aseguró los pies en el cepo, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Yo no sé cómo sería ese calabozo, hermano, pero me puedo imaginar, era el de más adentro. Me imagino que no era un lugar ventilado, no era un lugar luminoso, era un lugar húmedo, era un lugar oscuro, era un lugar de mal aroma, muy mal aspecto, contaminado, desagradable. No era un quirófano, hermano, era un lugar sucio, era un lugar polvoso. Me imagino con una gran cantidad de bacterias y microorganismos pululando por todas partes. Estos hermanos, Pablo y Silas, fueron apresados porque a Pablo se le ocurrió la brillante idea, y brillante porque fue inspirado por el Espíritu Santo, de liberar a una mujer que estaba endemoniada. Cada ocasión que iba en las mañanas a predicar en Filipos, esta mujer salía al encuentro y les decía, esos son hijos del Dios viviente, esos son hijos del Dios altísimo. Estaba diciendo una verdad, pero sucede que esta mujer era utilizada por sus administradores para adivinar la suerte de la gente y era la fuente de su ganancia. Entonces Pablo se da cuenta de que esta mujer no estaba siendo usada por el Espíritu Santo, sino que tenía un demonio de adivinación y libera a esta mujer, la hace libre de ese azote. Pero ¿qué es lo que sucede con sus administradores? Van con los jefes de la ciudad, acusan a Pablo, los apresan, los varean, les sangran las espaldas y los meten en las manos del carcelero de Filipos al calabozo del más adentro. Y en esa condición, hermanos, pasan más de 12 horas con los pies en el cepo, inmóviles, sangrando, sudorosos, en un ambiente húmedo, contaminado, oscuro, insalubre, en una condición cada vez más agravada y más agravada y más agravada, y literalmente llegaron a un umbral del dolor en el proceso de ser fieles a Dios. En este momento era el mejor momento en el que Pablo y Silas pudieron haber comenzado a quejarse. Y eso nos pasa por andar predicando lo que no debemos. Y eso nos pasa por andar liberando a la bruja esa. ¿Lo hubiéramos dejado con su chamuco? Pero ¿en qué momento, Pablo, se te ocurre haberla liberado a esa mujer? Al final estaba diciendo algo cierto. ¿Por qué hiciste eso, Pablo? Pero tú no ves a Silas con esa actitud.
¿No ves a Pablo diciendo, Señor, hasta aquí, porque no lo merecemos? Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué propicias o permites eso cuando nosotros hemos sido fieles a ti? Pero ellos no hacen eso, hermanos. Ellos fueron llamados a servir a Dios. Y la única manera en la cual podían continuar sirviendo a Dios en ese momento de aflicción, dolor y sufrimiento era alabándolo. Ya no lo podían predicar. Estaban encarcelados, estaban amarrados, estaban adoloridos. Lo único que podían continuar haciendo para servir a Dios era glorificarle y alabarle. Y fue lo que hicieron. ¿Por qué? Porque esta gente conocía a Dios. ¿Qué pasa después, hermano? ¿Recuerdas? Se abren las cárceles de manera sobrenatural y al final se sorprende el carcelero, está a punto de matarse, Pablo le dice, no te hagas daño, todos están en sus celdas. Es llevado Pablo y Silas a la casa del carcelero, les son sanadas las heridas, les predican el evangelio y esa noche es salvo el carcelero y toda su casa. La gloria de Dios manifiesta a través del sufrimiento. Cuando el sufrimiento no te limita, sino que tú rompes el dolor, rompes el umbral del dolor y del sufrimiento, creces, hermano. Lo hemos comentado muchas veces, es como el gimnasio. Tú quieres que te crezca el músculo, te va a doler, porque en la medida en la que crezca el músculo por el ejercicio, la membrana supramuscular se rasga y ese rasgamiento de esa membrana te va a doler. Y si cuando comienza a doler te dejas de cargar pesas, entonces el músculo no creció. ¿Quieres que crezca? Te va a doler. Y cuando llegues a otro límite de crecimiento se va a volver a rasgar y va a volver a crecer el músculo si tú continúas haciendo ejercicio. Cuando el dolor no nos limita, sino nos aproxima a Dios y le continuamos siendo fieles, entonces crecemos. ¿Y cuál es el propósito del sufrimiento en las manos de Dios a favor de sus hijos? No destruirlos, no aplastarlos, no aniquilarlos, sino fortalecerlos, adiestrarlos, acondicionarlos, hacerlos hábiles para la vida cristiana. Darles la capacidad de ser eficaces en la implementación práctica de la vida de fe, de la redención por la gracia, de demostrar al mundo que Cristo es el enviado de Dios a través de vidas fieles y poder demostrar una vez más que Dios es bueno. Si Pablo y Silas hubieran quedado con la imagen de un Dios que por predicarle les lleva a una cárcel de sufrimiento, la conclusión de ellos hubiera sido, no sé si Dios sea tan bueno y no sé si Dios sea tan justo. Pero cuando ellos rompen ese umbral y continúan sirviendo a Dios y siéndole fieles, entonces ven la salvación de toda una familia. ¿Cuál fue la conclusión de Pablo y de Silas? Dios es bueno. Dios es bueno. Podemos explicar el dolor, vivir el dolor con dignidad, solamente a la luz de la bondad de Dios, en base al conocimiento que tengamos de Él. Ellos conocían a Dios, hermanos, soberano y bueno. Ellos entendieron que esa cárcel y esos azotes tenían algo bueno. El resultado fue extraordinario. ¿Qué podemos pensar, hermanos? ¿Cuánto conocemos de Dios? ¿Qué necesitamos nosotros para llegar a ese nivel? ¿Qué requerimos? Esta gente, hermano, tenía un conocimiento de Dios y se identificaron plenamente con la causa del Señor, al punto en que se hicieron uno con Cristo, uno con el Señor. Si el Evangelio es el camino de salvación para que la gente no se pierda en el infierno eternamente, cuando yo sufro por causa de eso, hermano, por causa del Evangelio, entiendo que sufro por causa de otras personas a quienes Dios quiere también salvar. Tu fidelidad a Dios en tu trabajo, tu fidelidad a Dios en tu escuela, el no ceder a los engaños del mundo, a los apetitos de la carne, a la oferta de las riquezas de las naciones, el mantenerte íntegro en tu trato con tus compañeras de trabajo, hermano, siendo fiel a tu esposa, el mantenerte íntegro como un hijo leal, como un hijo de Dios digno delante de tus compañeras de escuela o compañeros de escuela, hermano joven. La forma en la cual haces negocios con integridad, la forma en la cual te comportas en un matrimonio cristiano respetando a Dios, amando a Dios y siéndole fiel. Hermano, es la forma en la cual servimos a través del sufrimiento a Dios, ofreciendo la oportunidad a la gente que ve nuestra vida
de experimentar la salvación por la misma gracia que nos ha salvado a nosotros. Por eso el cristiano, cuando sufre, en vez de escapar del dolor, en vez de negar el dolor, en vez de renegar en contra de Dios, se aproxima a Dios para conocerlo, porque de alguna forma mi sufrimiento va a redundar en el beneficio espiritual, en la salvación, en la oportunidad de redención de alguien más. ¿Cómo viven los matrimonios a tu alrededor, hermano? En tu familia, los demás matrimonios que no son cristianos, ¿cómo viven? O los matrimonios de tu vecindario, de tu edificio, de tu colonia. Los matrimonios entre sus amistades no cristianas, ¿cómo viven esos matrimonios? ¿Y qué es más fácil, vivir como ellos o vivir como cristianos? Es más fácil vivir como ellos. ¿Qué es más apetecible muchas veces, hermanos? ¿Vivir como ellos o vivir como cristianos? Vivir como ellos, hermanos. A veces es más apetecible. ¿Pero qué dijo el Señor Jesucristo? Cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Ya la negación personal hacia apetitos de la carne ya es doloroso. Es doloroso. Hermano, cuando te diagnosticaron una elevación en tu azúcar y de repente ves un pastel de 3 leches, un cheesecake, ¿verdad? Como postre, y además es gratuito, está de promoción en la cocina económica donde te metiste a comer. Le voy a traer su postre porque es gratis. Y tú sabes que no debes de comerlo. Pero te está salivando la boca cuando lo ves. ¿Qué tienes que hacer? Si eres una persona inteligente, coherente, responsable de ti misma, tienes que negarte a ti mismo. Ahora, ¿eso es gratificante o no? No, no es gratificante. ¿Le duele a tu carne? Claro que le duele a tu carne. Negar los apetitos, negar gratificar la carne ante los apetitos que demanda ser gratificada, hermano, es doloroso. Y eso es negarnos a nosotros mismos. Ser cristianos es un camino de dolor, porque estamos enfrentándonos continuamente, todo el tiempo, a los apetitos de una carne que desea lo carnal, desea lo pecaminoso, desea las opciones no correctas, aquellas a las que además estamos habituados. Y muchas veces por inercia, por inclinación natural, por sentido común del mundo, continuamos inclinándonos a su consumo. Entonces, negarnos a nosotros mismos ya involucra sufrimiento. Negarle a la carne lo que le gratifica de forma inmediata, pero que es ilícito, que es incorrecto, que es inmoral, no es espiritual y no glorifica a Dios, no bendice tu vida, no bendice a tu familia, no bendice tu cuerpo. Eso ya es dolor. Por eso el cristiano, hermano, está llamado al dolor permanente, pero por hacer lo bueno, por negarte a la carne. El Señor dice, si no te niegas a ti mismo, no puedes caminar tras de mí. No puedes seguirme. Y entonces, para garantizarte que vas a poder negarte a ti mismo siendo eficaz en este proceso continuo, tienes que cargar una cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es un patíbulo de muerte. La cruz es un lugar donde alguien muere. ¿Y quién tiene que morir en esa cruz? Los apetitos de la carne a los que te estás negando todos los días. Y cuando la carne te incline, tú tienes que tomar ese apetito y ponerlo en la cruz y clavarlo en la cruz, para que eso no termine obstaculizando, desviando tu caminar siguiendo a Jesucristo. Por eso dice el Señor, niégate, te va a doler. Circuncida tu corazón, porque esa es la verdadera circuncisión, la del corazón. Y la circuncisión es imposible experimentarla sin dolor. A los hombres judíos les dolía muchísimo porque era una señal del pacto sobre el cuerpo humano. Les dolía muchísimo porque no había anestésicos, no había forma de mitigar el dolor. Pero el Señor dice, la verdadera circuncisión es la del corazón. Entonces, donde se va a alojar, hermanos, el contaminante llamado pecado espiritualmente, es en el prepucio del corazón del ser humano. Y ahí, hermanos, participan hombres y mujeres. Y cuando tú tengas que arrancar de tu corazón aquello que es un contaminante espiritual, un pecado, te va a doler. Te tendrás que negar, lo tendrás que arrancar y además lo tendrás que clavar en una cruz para que deje de tener vida en ti. No hay otra forma de vivir el cristianismo, hermanos. Pero una vez que tú logras negarte a ti mismo y clavar en la cruz aquello que te hubiera desviado de Cristo, ¿qué crece? El gozo, la paz, la estabilidad, el acuerdo en el matrimonio, la concordia en la familia.
El gozo verdadero, la felicidad genuina y auténtica. Aquella a la que intentábamos acceder a través de medios ilícitos. Cuando hacemos lo que es digno y correcto delante de Dios, el Señor lo gratifica con verdadero gozo, paz y estabilidad. Y nos damos cuenta entonces de que las cosas del mundo no son la fuente de gratificación. Dios es la fuente de nuestra gratificación. Hermanos, pero para poder llegar a ese nivel de paz y plenitud y gozo, necesitamos caminar por el dolor. Y entonces cuando el Señor te dice, no hagas ese negocio, no hagas ese negocio. ¿Pero por qué, Señor? Si se ve tan bueno. Sí, pero él no es creyente. Y yo ya te dije en mi palabra, no te unas con el incrédulo en yugo desigual. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, Cristo y Belial. Cuando él quiera evadir los impuestos, tú tendrás que pagarlos. Van a tener disensiones, problemas. Al final te va a traicionar. No hagas ese negocio. Si no lo ves a la luz del conocimiento de Dios, entonces tu conclusión va a ser, Dios me quiere limitar. Dios me quiere pobre. Dios no quiere que prospere. Dios no es tan bueno como dice que es. Pero cuando tú obedeces al Señor y te niegas y clavas en la cruz los apetitos de tu carne, entonces comienzas a experimentar el verdadero gozo, el verdadero éxito, el verdadero placer. Todos los placeres, hermanos, fueron diseñados por Dios. Todos. No hay un solo placer que Dios no haya diseñado, pero Dios diseña con el placer los medios lícitos para experimentarlos. Satanás no crea ningún placer, pero sí diseña los medios ilícitos para llevarnos a experimentar algo que no es el placer que Dios diseñó, que es una emulación, es una ficción del placer y después pasarnos la factura en una condición de sufrimiento permanente, pero no por haber hecho lo bueno, sino como consecuencia de nuestro pecado. Hermanos, si hemos de sufrir, sea negándonos a nosotros mismos. Si hemos de sufrir, sea clavando en la cruz, que el Señor nos lleva a que carguemos, nos dice que carguemos todos los días, cualquier circunstancia que pueda desviarnos de nuestra fidelidad a Él. Tenemos que creer en la palabra de Jesús, hermano. Jesús dijo que era imposible ser su discípulo y no sufrir. No podemos ser discípulos de Cristo y querer no sufrir, hermanos. De la misma forma en que Cristo fue un testigo de la gloria de Dios, nosotros tenemos que ser testigos de la gloria de Cristo. Y por eso Pablo dice que Él está completando los sufrimientos de Cristo, hermano. No porque Él haya contribuido a la redención, sino porque hay gente que tiene aún que oír la palabra de Dios. Hay gente que todavía tiene que salvarse. Y ya Cristo no está aquí para hacerlo personalmente. Entonces alguien tendrá que predicar el Evangelio y demostrar el Evangelio. Alguien tendrá que sufrir por la verdad para mostrar a Cristo. ¿Quién es? ¿Quién es, hermanos? Nosotros. Por eso Jesús dijo que para ser su discípulo, primero tenemos que morir a nosotros mismos. Entonces, si nuestro yo, nuestro ego está vivo, es imposible que pensemos en la salvación de otros como algo por lo que debamos sufrir. Ahora, si el ego muere y ya no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí, entonces podemos comenzar a hacer eso, hermanos. Sufrir y considerar digno el sufrimiento por el Evangelio de Jesús. Por el Evangelio de Cristo. El periodo de la tribulación, hermanos, estoy por terminar. Va a ser una temporalidad difícil. Pero observa lo que dice este grupo de testigos en Apocalipsis. Apocalipsis 12:11, por favor. Dice, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y no amaron más sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Qué hermoso poder formar parte de este grupo de gente, ¿no, hermanos? Que sufrió por el Evangelio. Hermano, cuando tú no contestas de manera airada a un momento
hormonal de tu esposa en el hogar que la lleva a conducirse tal vez no de manera justa, cuando tú no contestas en una correspondencia carnal, sino que en base a tu conocimiento de quién es Dios, quién es Cristo, tratas a tu esposa y dice la Biblia, no, espérate, no. La Biblia dice que la tengo que amar como a vaso más frágil, ¿no? Y la forma en la que me está contestando, la forma en la cual está actuando, la manera en la que me está hablando es una evidencia de que es frágil emocionalmente mi esposa. Entonces yo no la puedo tratar como un cubierto de metal. Yo no la puedo tratar como un vaso de madera, porque me está dando testimonio de su fragilidad. ¿Qué necesita mi esposa en este momento? Manos fuertes, manos firmes y un corazón espiritual. Ella necesita ser ayudada. Y entiendo por qué Cristo dijo que yo tengo que amar a mi esposa como Él amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, se sacrificó, murió, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin arruga ni cosa semejante. Y entonces yo no voy a redimir a mi esposa espiritualmente, eso solamente lo hace Cristo, pero mi sacrificio por ella sí va a redimir su carácter. Porque además la Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, si yo reacciono de manera espiritual, si yo sufro la agresión de mi esposa y en vez de escapar de ella o buscar una puerta falsa de salida, una reacción carnal, la trato como la Biblia dice, como el conocimiento que tengo de Dios dice que debo de implementar, como trato a mi esposa en ese momento difícil, ¿qué estoy haciendo, hermano? Estoy defendiendo el Evangelio. Estoy viviendo por el Evangelio. Estoy viviendo por la palabra de Dios. Estoy viviendo por el conocimiento de Cristo. Y estoy sufriendo, sí. Porque mira, el maltrato de mi esposa ya nadie me lo va a quitar. Estoy sufriendo, pero por hacer el bien. ¿Y el resultado cuál crees que sea? Gradualmente un cambio en la actitud de tu esposa. Porque tu esposa está viendo a Cristo en ti. Y cuando la iglesia ve a Jesucristo, se transforma el carácter de Cristo. Cuando tu esposa vea a Cristo en ti, entonces va a transformar su carácter. Serás un factor, un detonante del carácter de Cristo en el corazón de tu esposa. Y este ejemplo opera para todo, hermano, en la vida. Casados, solteros, estudiantes, jóvenes, adultos, negociantes, empresarios. Por eso dice Apocalipsis 12:11, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por la palabra del testimonio, por el Evangelio, hermanos. Lo que permite que estos testigos en medio de la tribulación puedan sufrir por la causa de Cristo, hasta pasar por la muerte, es que ellos primero tuvieron que morir a ellos mismos. Ellos no amaron más sus vidas. Y el problema es que hay quienes están amando demasiado sus propias vidas, hermanos. Hay cristianos que tienen en el pináculo de sus valores sus propias vidas. Y mientras ames más tu vida, hermano, no puedes conocer a Dios. Porque a Dios se le conoce después de que acabamos de morir por Él. Cuando morimos a nosotros mismos por conocerle a Él. Porque el ego, hermano, es un enorme obstáculo de nuestra visión espiritual para poder ver a Dios, conocer a Dios y amar a Dios. Entonces tu ego, hermano, tiene que morir. Tienes que estar dispuesto a orar a Dios, Señor, lo que tú quieras y como tú quieras. Pero pastor, si yo pido eso y Dios me da un esposo feo, pastor. Bueno, a veces somos un poquito ridículos, ¿no? Con nuestras dilucidaciones y nuestras conclusiones, ¿no? Dios es justo, pero también es bueno, hermanos. Isaías 57:15, fíjate lo que dice. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos.
Fíjate, el Dios alto y el Dios sublime, ese Dios trascendente, ese Dios omnipotente, ese Dios incontenible, ese Dios de todo poder, habita con las personas pequeñitas, habita con el humilde, habita con la gente inhábil, la gente incapaz, cuando reconoce su incapacidad. Cuando somos humildes y reconocemos que necesitamos de Dios, que no podemos por nuestras fuerzas, que en todo y por todo dependemos de Cristo. Dice, yo habito, el Dios alto, sublime, el todopoderoso, trascendente, incontenible, habito con los pequeñitos, los humildes. Es como si Dios nos dijera, ¿aún siguen dudando de mi bondad? O sea, el sufrimiento que es indispensable para promover su crecimiento espiritual todavía los lleva a dudar de mi bondad. Todavía pone en cuestionamiento en su corazón, pone en tela de juicio que yo soy bueno. Romanos 12:1 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. La Biblia dice que nos presentemos a Dios como sacrificio santo, racional. ¿Qué significa? Poner mis miembros, mi vida, mi cuerpo al servicio de Dios, en sacrificio a Cristo, y cuando sufro, acercarme a Él y decirle, Señor, no lo entiendo, pero no necesito que la circunstancia cambie, necesito conocerte más. Eso es un culto racional. Cuando el sufrimiento no pone en tela de juicio en mi corazón y en mi mente la bondad de Dios, su benevolencia, y mi humildad me lleva a entender el Dios alto y sublime del universo habita conmigo, que soy un pequeñito ser microscópico en el universo porque Dios es bueno. Dice la Biblia, eso es lógico, eso es inteligente, eso es racional, tiene una razón de ser, porque la fe es razonable. La fe, hermano, no es un salto al vacío, la fe no es caminar a ciegas, la fe es tener la racionalidad suficiente para depositar enteramente mi confianza en Dios, con evidencias, con argumentos, con testimonios. Y por eso esta mención de Romanos 12 viene hasta el capítulo 12. Porque los primeros 11 capítulos de Romano es toda la argumentación que por inspiración del Espíritu Santo el apóstol Pablo nos habla de las misericordias de Dios. El Señor, antes de pedirnos nuestra fe y nuestra confianza, nos explica por qué Él es digno de confianza. La gracia, el amor, la salvación, la redención, la reconciliación con el Padre. Por todo esto, dice Romanos, por consiguiente, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, todas esas misericordias que han logrado abarcar el espacio de 11 capítulos, por esas 11 justificaciones en cada capítulo, les pido que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, porque es racional. Porque es la única forma inteligente de amar a Dios, de rendirle culto. Un último texto, hermanos. Éxodo 33:12. Fíjate, Moisés. Y Moisés dijo al Señor, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo. Pero Señor, tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Fíjate dónde estaba el corazón de Moisés, en conocer a Dios. Considera también que esta nación es tu pueblo, Señor. Y él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo?
¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Dios, hermano, fue movido por la oración de Moisés. Moisés no le dice, yo no voy porque no entiendo por qué quieres que vaya, Señor. No, no, no. A él lo que le interesa no es saber por qué. A él lo que le interesa es la presencia de Dios con ellos. El enfoque de Moisés, hermanos, no estaba en conocer los motivos ni las razones. El enfoque de Moisés estaba específicamente en Dios. Y muchas veces oramos para que Dios nos saque del problema. Pero nosotros no estamos interesados en Dios. Más bien nos interesa que nos saque del problema y nada más. Y tan pronto Dios nos envía una ayuda económica, nos saca de la aflicción, el problema se resuelve y al otro día comenzamos a orar menos. Nos acercamos a Dios menos. Porque no era a Dios a quien queríamos. Era la respuesta la que deseábamos. Era la solución la que buscábamos. Dios sabe eso de nuestro corazón. Dios lo conoce. La enfermedad, ¿qué despierta en el cristiano? Un clamor incesante, constante. Comenzamos a transmitir la necesidad, pedimos oración a grupos, pedimos oración al pastor, pedimos oración a toda la gente, a todos. Hasta nuestra abuelita que reza el rosario. Abuelita, reza el rosario por mí, por favor, porque estoy enfermo. Pero una vez comienza Dios a extender su gracia y misericordia y comienza a cambiar la situación, ¿dónde quedó la consagración? ¿Dónde queda la búsqueda de Dios? ¿Dónde queda la intención del corazón? Hermanos, porque buscamos las soluciones, pero no nos interesa tanto buscar a Dios. Ahora, Dios conoce eso. Y entonces Él dice, bueno, tendremos que atravesarles por tribulaciones y más tribulaciones. No porque Dios se deleita en la tribulación, sino porque Dios se deleita en que le busquemos y le conozcamos. Por eso en la tribulación necesitamos conocer a Dios, hermanos. No la razón de la tribulación, eso no es primordial. Por eso Moisés le dice a Dios, Señor, si tú no vas con nosotros, ¿en qué nos vamos a distinguir de los otros pueblos? Lo que nos va a hacer diferente es que tú vayas con nosotros. Como esto no sucede con ningún otro pueblo, Señor, esto va a hacer que nosotros seamos visibles a través de tu gloria. Eres tú, Señor, lo importante, no nosotros. Entonces, al igual que Moisés, hermanos, tenemos que perder interés en nuestros problemas. Tenemos que comenzar a perder el interés en el sufrimiento. Y tenemos que interesarnos en quién es Dios, en la gloria de Dios, en la honra de Dios. Y así como el nombre de Dios estaba representado en su pueblo en el Antiguo Testamento, el nombre de Dios está representado en su iglesia. Por eso nuestra intención, hermanos, tendrá que ser conocer a Dios como Dios quiere ser conocido, como Dios quiere ser entendido. Dios quiere que le busquemos, le conozcamos y le entendamos. Y la aflicción y el sufrimiento es una convocación santa de Dios a buscarle a Él. Y cuando lo conocemos, nos daremos cuenta, la respuesta es Dios. Él es la respuesta. ¿Cómo estamos sufriendo, hermanos? ¿Miserablemente o con dignidad? Entendemos que el sufrimiento, hermanos, por causa de la verdad y la causa del Evangelio, es un escenario de redención para otros. Sufrimos por el Evangelio, hemos vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio de ellos. Sufrimos por el Evangelio en la familia, en la relación conyugal, con los hijos, en el trabajo, en la escuela. Sufrimos por el Evangelio, entendemos que el sufrimiento es una evidencia de la bondad de Dios.
porque nos da la oportunidad de conocerle en vez de escapar, de crecer en vez de permanecer infantiles espiritualmente, y de glorificar su nombre. Entonces, no intentemos escapar del dolor, hermanos. No vamos a poder escapar del dolor. ¿Qué tenemos que hacer con el dolor? Encararlo con dignidad. ¿Qué tienes que hacer cuando sufres? No escapes, no busques opciones. Busca a Dios, busca a Dios y espera en el Señor. Pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y escuchó mi clamor, y me hizo sacar del foso de la desesperación y del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña, y enderezó mis pasos, y puso cántico en mi garganta, alabanzas a Dios. Y esto verán muchos, y creerán, y temerán en Jehová. Es por Dios y es para Dios. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas estas le librará el Señor. O sea, el sufrimiento tiene una proposición: el crecimiento, la madurez, conocer a Dios, pero no es el final de la historia. Dios es bueno. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, gracias, gracias. Tú no nos estás vendiendo una realidad carente del sufrimiento, Señor. No nos estás vendiendo una ficción, una fantasía. Tú nos estás llamando a una realidad de sufrimiento porque es inevitable sufrir. Pero no nos abandonas ahí, Señor. No nos dejas a nuestra suerte. Tú nos dijiste: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Tú has orado al Padre pidiendo: Señor, oro por ellos, no para que los saques del mundo, sino para que en el mundo los libres del mal. Hay una realidad de dolor imposible de evadir, Señor. Pero tú nos explicas por qué lo permites o por qué lo propicias en la vida de tus hijos. Es llegar a ser como tú eres, Jesús. Es ser el reflejo de tu carácter y de tu luz. La misma Biblia dice que por lo que sufrió, Jesucristo en su condición humana aprendió la obediencia. Señor, si nuestro Señor sufrió, no somos mayor que Él. Pero el sufrimiento de Cristo fue un tránsito, Señor, hacia la gloria total, el reencuentro con la gloria total. Él pasó por el oprobio, por lo que vio más allá de la cruz. Es a la luz del conocimiento que Él tiene de ti que su sufrimiento, Señor, lo pudo vivir con dignidad. Es a la luz de nuestro conocimiento de ti. ¿Cuánto te conocemos? Determinará la forma en la que sufrimos. Pero vamos a sufrir. El crecimiento entonces, Señor, tendrá una base sólida en el sufrimiento. Y sin duda vendrán momentos de remanso, de gozo, de placer del cuerpo, Señor, del alma, de la mente, pero vendrán nuevos sufrimientos. Porque estaremos continuamente llegando a umbrales de dolor que definen la siguiente fase de crecimiento espiritual. Y será nuestra decisión personal y libre el dejar de crecer o continuar creciendo.
El peligro de no continuar creciendo y ser limitados por el dolor es equivocarnos en nuestro juicio sobre de ti y terminar diciendo torpemente, no sé si Dios es tan bueno. Cuando tú, Jehová, nos libras de todas las aflicciones, pero nos haces cursar por ellas para crecer, para conocerte y bendecirte, para que nuestras vidas sean funcionales, sean fuertes, para que el carácter de tus hijos sea sólido, estable, firme en la aflicción, y podamos reflejar tu luz en medio de la oscuridad. Señor, es por ti y es para ti. Señor, no nos interesan las respuestas, nos interesas tú, conocerte a ti. Que nuestra respuesta inmediata, pronta, pueda ser la de Job. Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora entiendo, Señor. Y lo que entiendo de ti es que eres bueno, bueno y soberano, Señor. Ayúdanos, Cristo. En tu nombre precioso. Amén y amén.